Hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a un nuevo programa de Quédate en casa con los grandes escritores. Y hoy vamos a tener un invitado que realmente nos honra y nos llena de júbilo a todos. Ni más ni menos que Ernest Hemingway, uno de los grandes escritores que nos dio el siglo XX, que nos ha dado los Estados Unidos y que nos ha dado la historia de las letras universales. Y un escritor muy querido y muy familiar para todos nosotros. El gran Ernest Hemingway nació en 1899 y murió en 1961, el 2 de abril de 1961, para ser más precisos. ¿Qué decir? ¿Por dónde empezar a hablar de Ernest Hemingway? Porque aquí estamos hablando de una persona, para usar la expresión anglosajona, larger than life, más grande que la vida. Un hombre que vivió 10 vidas en una. Tal fue la intensidad frenética, febril de esos 61 años que pasó en el mundo, porque no llegó a cumplir los 62, murió a los 61 años. Eh, no sé cómo abordar a este monstruo, no sé por dónde empezar. Empecemos por el método habitual. Ernest Hemingway, a ver, una vista panorámica a su obra, nos legó 7 novelas, excelente literatura, Por quien dobla las campanas, Las nieves de Kilimanjaro, Las verdes colinas de África, Adiós a las armas, El viejo y el mar, París era una fiesta. Todos esos títulos son títulos conocidos. De hecho, todos han sido llevados al cine. Estoy recordando El viejo y el mar con el gran Spencer Tracy, ¿verdad? Gran película. Sí, Spencer Tracy en El viejo y el mar. Recuerdo a Gregory Peck, Ava Gardner y Susan Hayward en Las nieves del Kilimanjaro. Recuerdo a Gary Cooper en Adiós a las armas. No, fue un autor muy su literatura, que era una literatura de aire libre, de aventura, de exotismo, de guerras, de viajes, de grandes proezas, tiene una dimensión épica muy grande. Casi que todo lo que hizo Ernest Hemingway son epopeyas en ese sentido, son enormes gestas heroicas. Su literatura naturalmente, siento yo, reclamaba o pedía el cine, pedía a gritos el cine, es un novelista para el cine. Eh, y sí, el cine lo ha servido relativamente bien. Entonces, 7 novelas en su haber, 6 volúmenes de cuentos, magníficos cuentos, un gran cuentista, Hemingway, no hay la menor duda de ello, y un voluminoso legado como periodista, infinidad de artículos periodísticos para diversos periódicos en los que trabajó, The Kansas City Star, la estrella de Kansas City, The Toronto Star, la estrella de Toronto, fueron 2 de los periódicos para los que trabajó. Se distinguió sobre todo como reportero de guerra. Ahora vamos a ver lo que fue ese peregrinaje de Hemingway a través de todas las guerras concebibles. Eh, Muy bien, escribió una obra de teatro, pero es una obra menor y no se representa nunca, casi nunca, que se llama La Quinta Columna, The Fifth Column. Casi no se representa, ¿no? A él lo recordamos por sus 7 novelas y por 6 volúmenes de cuentos, uno de los cuales vamos a explorar en este programa. Bueno, Hemingway fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1954. Hemingway no fue a recoger el premio, no fue a Estocolmo, simplemente se limitó a mandar una carta de agradecimiento, donde de manera muy modesta dice que en su parecer Isaac Dinesen, Carl Sandburg y Bernard Berenson merecían más el premio que él, pero que lo acepta porque el dinerillo no le cae mal. Así lo dice, con toda honestidad. Y incluso Hemingway siempre sospechó que ese premio se lo dieron casi de manera póstuma, digámoslo así, porque unos años antes del premio Nobel, un periódico había, no, ni siquiera años, unos meses antes de la concesión del premio Nobel, unos periódicos habían anunciado erróneamente su muerte, su obituario, lo cual fue evidentemente un error muy grueso, un error de bulto, horrible, ¿verdad? Que lo maten a uno antes de tiempo. Entonces, casi como por restañarlo, ¿verdad?
por resarcirlo de esa horrible afrenta, le dieron el premio Nobel, que él mismo consideraba que otros lo merecían más que él, como ya lo señalé. Hemingway, cielo santo, era un hombre que estuvo, a ver, estuvo en la Primera Guerra Mundial, en el frente italiano, trabajaba conduciendo una ambulancia de la Cruz Roja, y en 1918 en Italia fue herido, una ráfaga de metralla le traspasó las dos piernas, que fue la primera de muchísimas heridas que habría de tener en su vida, y rescató a un soldado italiano, lo salvó de la muerte, lo cual le valió una distinción del gobierno italiano. Bueno, muy bien, un trofeo más para poner en el salón de trofeos. Así que fue herido en la Primera Guerra Mundial. De ahí, de esa Primera Guerra Mundial, surge la novela Adiós a las armas, Farewell to Arms. Eh, pero eso fue su primera aproximación a la guerra. Luego estuvo en la Guerra Civil Española, por supuesto, de 1936 a 1939. Esa terrible, sombría precursora de la Segunda Guerra Mundial. Siempre he sentido que la Segunda Guerra Mundial en realidad comienza con la Guerra Civil Española, no necesariamente en 1939, sino en el 36. Ya la Guerra Civil Española ilustra muy bien la colisión ideológica entre la mentalidad sí, la mentalidad hipercolectivista del socialismo que venía de la Unión Soviética y el capitalismo occidental. Ya en la Guerra Civil Española tenemos ese choque entre los republicanos y los falangistas, ¿verdad? Ya la Guerra Civil Española escenifica ese drama, esa colisión, como decía, de ideologías, que fue el rasgo más importante de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista únicamente, digamos, filosófico o ideológico, político, digámoslo así. Esa colisión, esa terrible disonancia, ese enfrentamiento lo tenemos ya perfectamente en la Guerra Civil Española, que la ganó, por supuesto, el generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gloria de Dios, como lo decían, como lo nombraban. Fue un déspota abominable, un genocida, un violador de todos los derechos humanos que se dable conseguir. Fue una cosa abominable. Franco fue abominable. Fíjense que recuerdo el día en que murió ese viejo, fue el 20 de noviembre de 1975. Y lo recuerdo porque yo estaba en el Liceo Franco Costarricense, que era la antigua Casa de los Leones, de la Sabana. Salí a la cerita enfrente a comprarme unos confites, ha de haber sido cualquier cosilla, una golosina, un señor que venía con su caja de golosinas, y había unos periódicos y ahí vi la foto de Franco, que venía de morir. Y tenía yo 20 de noviembre del 75, sí, lo recuerdo perfectamente. Me impresionó, me marcó ese hecho. En fin, Hemingway estuvo cubriendo la Guerra Civil Española, por supuesto, del lado de los republicanos, y fue reportero. Cubrió también una guerra que se conoce mucho menos bien, anterior a la Guerra Civil Española, la guerra griego-turca, que se extendió de 1919 a 1922. Entonces, esos 3 años estuvo cubriendo la guerra griego-turca. Luego de la Guerra Civil Española surgió su novela Por quién suenan las campanas, la famosa frase aquella que se usa mucho: nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Tremenda frase. Nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es cierto que todo aquel que muere nos asesina un poco. Es cierto que cualquier miembro de la especie humana que perece es una parte nuestra que perece con ellos. Y si alguien que nos conoce, si es alguien que compartió la vida con nosotros de una u de otra manera, su muerte se lleva un pedazo de nuestra vida. Hay una enorme cantidad de recuerdos, de testimonios, de hechos, de detalles que esa persona conoce de nuestra vida, que se hunden en el sepulcro con ella. Una parte de nosotros, la parte que queda en los otros, la parte nuestra que vive en la alteridad, en la otredad, si quieren ustedes, en los demás, en nosotros. Esa parte muere evidentemente al morir la persona. Sí, la persona muere y nos mata.
en cierto modo, en cierto modo, no biológicamente, no físicamente. Hay la dimensión nuestra que mora en la percepción de los demás, muere al morir los demás. El espejo, ¿verdad? Al quebrarse el espejo, morimos nosotros en cierto modo. Luego estuvo también Hemingway cubriendo el desembarco en Normandía, imagínense ustedes. La Segunda Guerra Mundial, estuvo en París durante la ocupación alemana, comenzó en 1940, la liberación de París, que fue el 25 de agosto de 1944, ahí estuvo Hemingway cubriendo todo eso, el terrible momento histórico de la resistencia, del movimiento de la resistencia en Francia, que fue una cosa terrible, muy, muy dramática, muy épica también, muy a la escala y en el tono de lo que a Hemingway le gustaba. Y también ahí fue herido, ¿verdad? Fue herido, recibió una herida en el cráneo que le provocó, necesitó 57 puntos para coserle la cabeza. Fue una cosa terrible. Hemingway siempre estuvo coqueteando con la muerte, siempre estuvo coqueteando con la muerte, hasta que por fin la encontró, ¿verdad? El papá de Hemingway se suicidó. El primer suegro de Hemingway, porque se casó 4 veces, el papá de Hedley Richardson, su primer suegro, se suicidó en 1928. Entonces, un papá que suicidó, un suegro que se suicidó, su hermana Úrsula se suicidó, su hermano Leicester se suicidó, su hijo Gregory, que se convirtió en un transexual y se convirtió en Gloria Hemingway. De Gregory pasó a Gloria Hemingway para horror del viejo, por supuesto con la desaprobación tremenda de Hemingway, que era un hombre muy macho, ¿verdad? Muy macho en el sentido tradicional de la palabra, un rudo, digámoslo así. Bueno, Gloria Hemingway se suicidó también. Su nieta Margot Hemingway, mujer muy linda, en 1996 se suicidó también con una sobredosis de medicamentos. Margot Hemingway tuvo una breve carrera de actriz. Se le recuerda a lo sumo por una película, la primera que hizo, que se llamaba Lipstick. En español la traducían a veces como La violación. No era una mala película, por cierto. Ahí estuvo Margot Hemingway en Lipstick. Se suicidó en 1996. Su otra nieta, Mariel Hemingway, no se suicidó, pero casi. Entonces recapitulo: padre suicida, suegro suicida, hermana suicida, hermano suicida, una nieta suicida, un hijo suicida. Por el amor de Dios, amigos, evidentemente estamos hablando de una proximidad con la muerte que es aterradora, aterradora, ¿verdad? Bueno, pero eso era el gran Ernest Hemingway. En los años 20, en la década de los 20, estuvo en París, una parte muy importante de su carrera. En París se unió al grupo cuya líder era Gertrude Stein, ¿verdad? Gertrude Stein y su compañera Alice B. Toklas, que es una dupla inmortal, canónica, dos leyendas de la historia de las artes, de la pintura, sobre todo, y de la literatura. Gertrude Stein, Alice B. Toklas y todos aquellos artistas que gravitaban en torno a ella, sobre todo Gertrude Stein. Y Hemingway hizo amistades muy valiosas con Pablo Picasso, por supuesto, con Joan Miró, con Juan Gris, con Gertrude Stein, Alice B. Toklas, con James Joyce, con John Dos Passos, con quien tuvo una relación muy problemática, que pasaba de la rivalidad a la amistad más encendida, con Ezra Pound, con Scott Fitzgerald, el autor de The Great Gatsby, el Gran Gatsby. Um, solía ir a cenar, a tomar café a dos teatros, a dos cafés canónicos de París, legendarios, La Coupole y la Closerie de Lilas, los dos en la zona que se conoce como Le Quartier Latin, el barrio latino de París. Era un área de artistas, un área de la bohemia artística. Y la zona de los artistas, el barrio de los artistas en tiempos del impresionismo, en la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX era Montmartre, allá arriba, en la colina de Montmartre, donde queda la Basílica del Sagrado Corazón, Sacré-Cœur. Ese era
el arrondissement, digamos, el distrito de París, donde estaba la mayor parte de la efervescencia artística, sobre todo en el terreno de la pintura, ¿verdad? Pero después, ya en los 20, todo ese hervidero de artistas se fueron más bien hacia el lado del Quartier Latin, es decir, en la parte no hacia el norte del Sena, sino hacia el sur del Sena. Em, y generaron leyenda. Enormes figuras, repito, Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris, John Dos Passos, Gertrude Stein, Alice B. Toklas, James Joyce, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, y se me olvidan muchos, se me olvidan muchos. Entonces fue un hombre, bueno, de ahí salió su gran novela París era una fiesta, ¿verdad? Siempre quiso mucho París, la quiso mucho. Pero bueno, Hemingway era posiblemente más que un animalito urbano, era un animalito silvestre. Lo que le gustaba era el aire libre, era un hombre aire librista. Así se llamaban los pintores que empezaron a pintar al aire libre y no en estudio, no en academia, sino al aire libre. Eso comenzó con el movimiento del romanticismo en Francia, tercera, cuarta década del siglo XIX. Bueno, Hemingway era un hombre de aires libres, era un hombre de la selva, le gustaba el África, estuvo muchas veces en África, escribió Las verdes colinas de África y las nieves del Kilimanjaro, ¿verdad? En África, cielo santo, sobrevivió no sé cómo a cualquier cantidad de accidentes aéreos. No sé qué tipo de aviones abordaba, pero si se accidentó 5 veces en aviones, con lo que eso significa de inminencia de muerte, es poco decir, queridos amigos, es poco. Tenía fractura de costillas, fractura de piernas, fractura de brazo, fractura craneal, todo lo que se puedan imaginar. En Mombasa, en Kenia, un buen día ve una casa que se está incendiando, se mete a socorrer a la gente y claro, se le viene encima la casa en llamas, sufre quemaduras de tercer grado en una gran parte del cuerpo, duraron terriblemente en sanar, generaron infecciones, todas las cosas imaginables. Tuvo accidentes de automóvil muy graves, con fracturas y etcétera. Ya dije, caídas en avión que hubieran matado a cualquiera, ¿verdad? Fue una vida muy, muy accidentada. Pero sí, el papá lo inició en lo que se llamaba woodcraft, es decir, la vida al aire libre. Todo lo que era al aire libre, todo lo que era andar en selvas, bosques, desiertos, comarcas salvajes, desafiantes para el ser humano, eso lo fascinaba a él, lo fascinaba. Y era un gran deportista, fue boxeador, se enfrentó con varios boxeadores importantes y profesionales, ¿verdad? Era jugador de waterpolo, era un buen futbolista, cultivaba la carrera de pista y la carrera a campo traviesa, era deportes duros, ¿verdad? Deportes duros. Una cosa que detesto, pero no estamos aquí para juzgar a Hemingway, sino para quererlo y para entenderlo. Una cosa que cultivaba era la caza deportiva. Tenía todo tipo de rifles y de armas, se iba vivió mucho tiempo en una casa bellísima que queda en Cayo Hueso, Key West, en Florida, una casa de 2 pisos bellísima, que hoy en día es un museo, el Museo Ernest Hemingway. Vivía allí mucho tiempo en Florida, pero en los veranos, huyendo del calor, se iba para Wyoming y en los bosques y planicies de Wyoming cazaba. ¿Qué cazaba? Cazaba alces, cazaba venados, cazaba osos grizzly. Por el amor de Dios, estamos hablando de aventuras de gran, gran nivel. No puedo decir que me guste esa faceta de Hemingway porque yo no creo que la caza de animales es detestable, ¿verdad? Es detestable. Yo no puedo aplaudir eso, pero no importa, no importa. Es parte del personaje que estamos tratando de reconstruir. Cuando estuvo en Italia era asiduo practicante de la caza de patos, ¿verdad? Y repito, tenía diversos rifles, diversas armas, ¿verdad? No que se caza un pato con la misma arma que se usa para matar a un oso grizzly. Es caza mayor. Estamos hablando de enfrentar a un oso grizzly, cielo santo, es un monstruo, ¿verdad? Son más de 2 metros cuando se ponen en 2 patas, ¿verdad? Y bueno,
Pues eso fue nuestro querido Ernest Hemingway. Como decía, vivió mucho tiempo en Key West, Cayo Hueso, en Florida. Vivió en Cuba. Fue amigo de Fulgencio Batista y luego de Fidel Castro también. Se fue de Cuba porque no le gustaron ciertas cosas que empezó a ver que hacía Fidel Castro en Cuba. Y se fue, y tan pronto se fue de Cuba, eh, Fidel Castro expropió su finca, Finca Vigía se llamaba. Bueno, la expropió, pues sí, se la robó, se apoderó de la finca de Hemingway, se apoderó de su biblioteca que tenía cerca de 8.000 libros. Perdió toda su biblioteca, simplemente se la robó Fidel Castro, 8.000 libros. Y libros no solo valiosos, sino autografiados y escritos y con dedicatorias de los distinguidísimos colegas que conoció. Firmas que valían mucho, ¿verdad? De todos los escritores que he mencionado y muchos otros. Perdió sus 5.000, sus 8.000 libros. Eso para un escritor es un duelo mayor. Eso es una tragedia íntima, perder su biblioteca. Lo han vivido muchos. Lo vivió el pobrecito de Octavio Paz, por ejemplo. Lo vivió Oscar Wilde. Perder la biblioteca. Para un escritor eso es como perder un hijo. Es una cosa tremenda, tremenda. Eh, vamos a ver, vivió en Cuba, pasó largas temporadas en África, vivió en Florida, pasaba temporadas en Wyoming, vivió en Kansas City, eh, vivió finalmente en una gran hacienda que se compró en Ketchum, en Idaho, en 1959. Adquirió esa hacienda y, y ahí vivió del 59 hasta su muerte en 1961. Y, pobrecito Hemingway, es que hubo, en primer lugar, ese historial de suicidios en su vida, ¿verdad? Eso condiciona, eso marca una vida. Y luego la salud siempre fue precaria, ¿verdad? A pesar de que era el tremendo deportista y cazador y hombre de aventuras y reportero de guerra, hombre de acción, todo eso se ve en su prosa, que es vibrante, que es dura, áspera, ágil, que no se pierde en remilgos ni en florituras, una prosa muy directa, fascinante. Bueno, ese hombre atlético, ese hombre extraordinario, de nuevo, larger than life, eh, pues muere porque se suicida en 1961. Simplemente allí, en su hacienda, en Ketchum, Idaho, de 1961, apenas tenía 2 años de vivir ahí. Baja al sótano de la casa, saca una enorme escopeta calibre 12, se lleva el cañón a la boca, dispara, jala el gatillo y vuelan los sesos por todas partes. Su última y cuarta esposa, Mary, durante un tiempo sostuvo la versión de que había sido accidental, pero después, 5 años después de la muerte, Mary confesó que había sido suicidio, y por supuesto que fue suicidio. Hemingway tenía ya antecedentes. Ese mismo año de la muerte, en el 61, Mary lo había sorprendido jugueteando con la escopeta de manera muy sospechosa, muy inquietante, ¿verdad? Como viendo, a ver, como midiendo la forma de matarse. Y bueno, lo hizo. El 2 de abril de 1961 se voló los sesos en su casa. Y por supuesto, sorprendió a todo el mundo en la manera que era un hombre muy joven, todavía 61 años, pero no sorprendió a los que lo conocían íntimamente y sabían de su intimidad peligrosa, inquietante con la muerte, de su especie de enamoramiento con la muerte. Fíjense ustedes que le encantaba la tauromaquia, le encantaban las corridas de toros, iba regularmente a la fiesta de San Fermín en Pamplona, a ese horror de barbarie, de salvajismo, le encantaban las corridas de toros en Pamplona. Escribió mucho sobre toreros célebres, le encantaban los toros. Eso lo compartía con Picasso, ese gusto, también era fanático de las corridas de toros. El toro es un animal que figura prolijamente en la obra pictórica de Picasso, como todos sabemos. Lo vemos en Guernica, para no ir más lejos, ¿verdad? Eh, Cuando estuvo escribiendo para el Kansas City Star, ¿verdad? Le dieron 4 preceptos de cómo querían que escribiera para el periódico. Entonces le dijeron: use frases cortas, use párrafos cortos, use un inglés vigoroso y sea positivo, no negativo, siempre positivo. Bueno, de hecho, esas directivas editoriales, en tanto que periodista, se incorporaron a su literatura. No que su literatura suene periodística, no que tenga un tono de periodista, no.
absolutamente no. Pero en efecto, es un estilo nervioso, ágil, de frase corta, vigorosa, de párrafo corto. Eh, todo esto que le dijeron, ¿verdad? Use frases cortas, párrafos cortos, use un inglés vigoroso y sea positivo, no negativo. Eh, entonces, pues esa es, en síntesis, la extraordinaria vida de Ernest Hemingway. Se casó 4 veces Hemingway y atención al patrón que esto pone en evidencia. Su primera esposa, Elizabeth Headley Richardson, cuyo padre se suicidó, fue su esposa de 1921 a 1927. De 1927 a 1940 estuvo casada con Pauline Pfeiffer. De 1940 a 1945 estuvo casado con Martha Gellhorn. Y por fin, de 1946 a 1961, los últimos 15 años de su vida, estuvo casado con Mary Welsh. Ahora bien, si ustedes ven este patrón, se dan cuenta que Hemingway realmente no soltaba una rama hasta que estaba agarrado de la otra. Su primer divorcio es en el 27, pero ya en el 27 se casa con la segunda esposa. Se divorcia de ella en el 40 y en el mismo 40 se casa con su tercera esposa. Se divorcia en el 45 y apenas un año después, en el 46, se casa con su cuarta y última esposa. Eh, eh, Esto revela uh, una no le gustaba lo que llamamos hoy en día la elaboración del duelo. No se daba tregua, no se daba pausa, no elaboraba el duelo, no se daba tiempo para sufrir lo que hay que sufrir, ni más ni menos, ¿verdad? Tampoco se trata de sufrir sin razón, de una manera masoquista y absurda. Pero es que no había respiro, ¿verdad? No había respiro. El mismo año que se divorciaba, se casaba con la nueva esposa. Eso nos habla de una dependencia profunda de la mujer, ¿verdad? No podía vivir solo, lo atormentaba la soledad, es evidente, y a él lo marcó profundamente. Y la primera prometida que tuvo, Agnes von Krumowski, que la conoció en Italia y era su prometida y supuestamente se iban a casar, pero ella lo abandonó a puertas del matrimonio para unirse a un italiano y eso lo marcó profundamente. En lo sucesivo, Hemingway decidió que era preferible abandonar que ser abandonado. Entonces, antes de que lo abandonaran las mujeres de manera profiláctica, preventiva, él mismo las abandonaba. Él mismo boicoteaba el matrimonio a fin de no ser abandonado. Bueno, es una manera de actuar irracional, compulsiva, eh, ¿verdad? Un poco peculiar. Pero si les he mencionado este rosario de esposas, es para que vean que no se daba tregua entre una y otra. Eso es llamativo. Una cosa muy importante, Hemingway fue alcohólico durante la mayor parte de su vida. No era un alcohólico, digamos, obsceno, procaz, no rodaba por los caños, como el caso de nuestro grande amado, el grandísimo Rubén Darío, por ejemplo, o Paul Verlaine, o Edgar Allan Poe, para mencionar no más que algunos casos. Hay miles de casos que podríamos mencionar. Pero sí bebía. Sí, no había días en que no se bajara su buena botella de whisky. Era el tipo de bebedor que bebía lenta, pero constantemente. No se emborrachaba, no hacía el payaso, no se caía, no trompicaba, de nuevo, no rodaba por los caños, pero bebía todo el día, a sorbitos, pero todo el día estaba pegado a la botella. Era evidentemente un alcohólico, fue alcohólico. A esto se complicó que era fármaco dependiente, sobre todo de dos drogas, la ritalina y la rezipina, que se las daban por motivos diversos. Entonces era fármaco dependiente, era alcohólico, era depresivo, de eso no hay duda. Padecía de una condición de salud genética que se llama hemocromatosis, que es hereditaria, que consiste en una incapacidad del cuerpo para metabolizar, para asimilar el hierro. No lo metabolizaba. Entonces el hierro se acumulaba en su cuerpo generando deterioro físico y sobre todo psíquico. Entonces estamos hablando de una condición genética. Estamos hablando de 1000 heridas y accidentes de guerra y de aventuras de todo tipo. Estamos hablando de alcoholismo, de farmacodependencia,
de un historial de suicidios en su familia. Estamos hablando de que tuvo que someterse a tratamientos de electroshock, ¿verdad? Tratamientos electroconvulsivos, cosa terrible hacia el final de su vida. Lo sometían a lo que vulgarmente conocemos como maquinazos, ¿verdad? Tratamientos con electroshocks, que después de esos tratamientos quedaba convertido en un despojo humano, en una, bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Y eso es terrible, es terrible. Se hizo atender en la famosa, la prestigiosa Mayo Clinic. Bueno, pero era ahí, en esa época, donde le administraban los electroshocks. Y, en fin, ese es nuestro querido Ernest Hemingway. Cosa tal vez sorprendente, tocaba el violonchelo. Le gustaba tocar el violonchelo, era un buen músico. Tocó alguna vez en una orquesta sinfónica, hasta esa experiencia tuvo. Por todo lado anduvo Hemingway, desde lo sublime a lo más violento y salvaje, ¿verdad? Entonces fue un hombre de una existencia evidentemente peculiar. Un hombre que un buen día andaba en safari en el África, cazando elefantes, al día siguiente estaba escribiendo, qué sé yo, El viejo y el mar, o Adiós a las armas, novelas extraordinarias. Repito, a Hemingway lo recordamos por sus novelas, 7, y por sus 6 volúmenes de cuentos. Su obra periodística es opulenta, es monumental, pero mal estudiada. Y sí tiene, como les dije, una obrita de teatro, La Quinta Columna, que se representa muy poco. Hemingway no era un dramaturgo, no era un drama, absolutamente no. Era un prosista y era un novelista y un cuentista, era un storyteller, era un magnífico contador de historias. Eso era lo que le gustaba, esa era su vocación y lo hizo como nadie lo ha hecho. Extraordinaria personalidad, extraordinaria vida, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, una vida de extremos, una vida extremosa, del éxtasis a la agonía pasaba en cuestión de un minuto. Y de nuevo al éxtasis, de nuevo a la agonía, de nuevo esto, de nuevo la pendulación era radical, de un extremo al otro. Evidentemente, una vida vivida con tal intensidad se gasta. Es un fenómeno de autocombustión. El pabilo, el cirio, la candelita con un fuego así, volcánico, evidentemente se derrite más rápido. Más bien, con la intensidad que vivió, me sorprende que haya llegado a los 61 años y dejado una obra tan voluminosa. Me sorprende, es que cualquiera se gasta antes, ningún organismo puede soportar eso, ningún ser humano puede soportar eso. Y Hemingway era de nacimiento, era de una complexión robusta, maciza, atlética, no era un debilucho. ¿Verdad? Tenía esos padecimientos, la hemocromatosis, pero eso es otro tipo de cosa, pero un hombre muscular, era un hombre atlético. Eh, y bueno, esa es la historia de nuestro querido Ernest Hemingway y estas cosas son detalles que he mencionado únicamente por cuanto nos ayudan a entender mejor su literatura. No lo he hecho, como nunca lo hago, por el mero ánimo de la chismorrería literaria, eso no me interesa, nunca me ha interesado, sino por cuanto nos ayudan, nos proporcionan referentes para mejor entender su literatura. Entonces, en suma, estuvo en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Griego-Turca, en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, entre otras guerras. En todas salió herido, de todas salió seriamente herido. Eh, entonces, no se puede pedir más. No creo que nadie, como lo dije al principio, Hemingway vivió 10 vidas en una. Esos 61 años equivalen a 10 vidas a escala y al tempo, al ritmo de una persona normal, como ustedes y yo. Asumamos que somos normales, ¿verdad? En todo caso, no somos como Ernest Hemingway, ni en lo bueno ni en lo malo. Muy bien, ahora vamos a pasar a leer el texto que he elegido para que lo estudiemos. No lo estudiemos, para que lo disfrutemos, para que lo gocemos juntos. Muy bien, amigos, amigas, el cuento que he elegido para ustedes se llama El viejo en el puente. Fue escrito en 1938, apareció en la Ken Magazine, en la revista Ken, así como suena, K-E-N. El viejo en el puente. Es producto de su vivencia de la Guerra Civil Española, como va a resultar obvio, y vamos a proceder a leerlo. El viejo en el puente. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo
Estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la espinada orilla cuando dejaban el puente y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí sentado. ¿De dónde viene?, le pregunté. De San Carlos, dijo, y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y de nuevo sonrió. Yo cuidaba de los animales, explicó. Oh, dije sin entenderlo del todo. Sí, dijo, ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero, le dije, ¿y qué animales eran? Pues eran animales diversos, dijo, negando con la cabeza. Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro, y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí sentado. ¿Qué animales eran?, pregunté. En total 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras y un gato y 4 pares de palomos. ¿Y los ha dejado?, pregunté. Los he dejado, sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. ¿Y no tiene familia?, pregunté, vigilando al otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban deprisa la pendiente de la orilla. No, dijo el viejo, solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le va a pasar nada. Un gato sabe cuidarse, pero no quiero ni pensar qué va a hacer de los otros. ¿En qué bando está usted?, le pregunté. Yo no tengo bando, dijo. Tengo 76 años. Llevo andado 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir. Pues, amigo, este no es un buen lugar para pararse, dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije. No conozco a nadie en esa dirección, dijo, pero muchas gracias. Se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo, al gato no le pasará nada, ¿verdad? Estoy seguro, no hay por qué inquietarse por un gato. Los gatos tienen 7 vidas, pero a los demás animales, ¿qué cree usted que les pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pasará nada. ¿De verdad lo cree? ¿Por qué no?, dije, mirando a la otra orilla donde ya no había carretas. Pero ¿qué harán? ¿Qué harán los animales cuando empiece el fuego de la artillería? Si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería. A ver, ¿dejó abierta la jaula de los palomos?, pregunté. Sí, pues entonces los palomos saldrán volando. Sí, seguro que saldrán volando, pero los demás, más vale la pena no pensar en los demás, dijo. Amigo, si ya ha descansado, si yo fuera usted me iría, le insistí. Levántese e intente andar. Gracias, dijo, y se puso en pie, avanzó haciendo heces y volvió a sentarse sobre el polvo, dejándose caer. Yo solo cuidaba a los animales, dijo sin energía, pero ya no hablaba conmigo. Solo cuidaba a los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era la toda buena suerte que tendría aquel hombre.
Así reza el cuento el, el viejo en el puente. Muy conmovedor. Historia de soledad profunda, ¿verdad? De soledad profunda. Recuerden, esto lo he mencionado antes, pero es una referencia muy importante. Recuerden, amigos, el filósofo y antropólogo, bueno, el creador de lo que se llama la antropología filosófica, el alemán Max Scheler, hablaba de tres tipos de soledad. La soledad física. Un hombre perdido en el desierto del Sahara está físicamente solo, eso es evidente, no hay nadie cerca de él. Luego hablaba Max Scheler de la soledad social. Un hombre en una ciudad con 5 millones de habitantes, pero si no habla la lengua del lugar, si no conoce a nadie, si no sabe a dónde dirigirse, no está físicamente solo. Evidentemente no, está rodeado por 5 millones de personas, pero está socialmente solo. Finalmente, la que Scheller consideraba la más terrible de las soledades es la soledad moral. Un hombre en una ciudad con 5 millones de habitantes tiene familia, tiene amigos, tiene colegas, tiene trabajo, conoce perfectamente las calles y avenidas del lugar. No está ni física ni socialmente solo, pero puede ser que esté moralmente solo. Si la suma de valores que constituyen su personalidad, su ideología, si su credo, si sus axiologías, digamos, ética, estética, religiosa, económica, deportiva, filosófica, política, hay muchos tipos de axiologías, muchos tipos de valores. Si sus valores y sus convicciones profundas no son compartidas por nadie y van nadando contracorriente, a contrapelo de todo el mundo, ese hombre está moralmente solo. Entonces, repito, la soledad física, el hombre en el Sahara, la soledad social, el hombre en una ciudad con 5 millones de habitantes, pero donde no conoce a nadie. Y luego la soledad moral, el hombre en una sociedad con 5 millones de habitantes, conoce a todo el mundo, pero nadie comparte sus valores. Esa soledad abismal, terrible, es la soledad moral. Decía Ortega y Gasset que no había acto más heroico en la vida que ir en contra de la opinión de todo el mundo en un momento histórico dado. Y sí, en efecto, creo que tal es el caso. Eh, bueno, entonces aquí tenemos al el viejo. Este viejo en este puente no está físicamente solo, no está socialmente solo, pero está moralmente solo. A nadie le importan sus animalitos. Por el amor de Dios, estamos en lo peor de una guerra civil. Nadie está pensando en cabras, gatos o palomos. Solo él. Solo él. Además, no está en su granja con sus animales, está descuajado, está descepado, está desarraigado, un problema de desarraigo. Está fuera de su ámbito, fuera de su mundo. Es un migrante, está en estado de fuga. Atención, el cuento comienza con una situación de apocalipsis. Es un éxodo, es una diáspora. Todo el mundo va fugándose. Y de nuevo, esta es una visión muy cinematográfica. Inténtenla verlo en términos de cine. Voy a repetir ese primer párrafo. Vean el vértigo de este párrafo. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Es una situación muy dramática, es el fin del mundo, es un éxodo de nuevo, es una diáspora, todo el mundo está en estado de fuga, de migración urgente, todo el mundo huye de la artillería, de las bombas, de los cañones, de un lado o de otro. En algún momento, el cuento está narrado en primera persona, ¿verdad? El narrador es Ernest Hemingway, eso es lo que asumimos, es lícito asumir eso. No, narra Ernest Hemingway desde sí mismo, la primera persona. Y luego consiste en un diálogo, un breve diálogo con ese viejo solo, vestido de negro, cubierto de polvo, agotado, extenuado, que no se sabe, que parece desconcertado, que intenta caminar y que le dibuja son heces en el camino, es decir, va vacilante, se tambalea, ya no aguanta más, ha caminado 12 kilómetros y está solo ahí y es el único al que le preocupan los animalitos que constituyen todo su mundo. Hay una soledad profunda en este personaje. No está a tono del ritmo trepidante
prestísimo posible, dirían los músicos, tan rápido como sea posible. El cuento comienza con una trepidación, ¿verdad? Alegro con foco, ¿verdad? Muy, muy rápido. Está sobre un puente una ciudad entera migrando de un lugar a otro, huyendo de la artillería. Y de pronto ese viejo ahí sentado, ¿ah? Hemingway nos dice, mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie y el hombre seguía allí. Bueno, esa es la situación. Y él le pregunta, ¿de dónde viene? El viejo dice, de San Carlos, y sonrió. Podemos imaginar que es una sonrisa triste, ¿verdad? No se carcajeó, no rió, atención, sonrió, una sonrisa discreta. Y San Carlos era su ciudad natal, ¿verdad? Y luego dice, yo cuidaba de los animales. Y Hemingway, oh, dije sin entenderlo del todo, es muy interesante. Ni siquiera el propio Hemingway le está poniendo atención al viejo. Lo interpela por piedad, lo interpela por hacer small talk, ¿verdad? Por entretenerse, por ver qué hace, porque Hemingway está ocupado, está vigilando, está viendo, oteando el horizonte para ver si vienen las tropas enemigas, para ver qué está pasando al otro lado del puente, para ver si hay aviones en el cielo. Habla con el viejo, pero como en segundo plano, ¿verdad? Como en segundo plano, aquí tenemos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran el misterioso suceso denominado contacto y el hombre seguía allí sentado. Entonces es cosa terrible porque Hemingway le hace las preguntas, pero hace las preguntas, pero esa conversación en la mente del narrador de Hemingway, esa conversación es un hecho de segundo plano. En primer plano, en su atención vigilante, está el panorama de guerra. Está viendo por dónde se avisora el enemigo. Y como en segundo plano, como por matar el tiempo, de nuevo, como por hacer small talk y por algún grado de misericordia por el viejo o de curiosidad también, lo interpela y le mete conversación. Pero claro, como bien lo decimos, ¿verdad? Hemingway anda en otra cosa. Le pregunta, ¿y no tiene familia? Pregunté, vigilando al otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban deprisa la pendiente de la orilla. Entonces, ni siquiera para Hemingway es el viejo prioridad en ese momento dado. Es muy interesante observar eso. Hemingway está en otra cosa. Está actuando como el reportero de guerra que es, ¿verdad? El viejo está en segundo plano, repito. Aunque, cosas de la vida, esa noche, cuando habrá llegado a su casa y se habrá encerrado en su estudio, en su cuarto de trabajo, en su escritorio, lo que recuerda de ese día, lo que inmortaliza, lo que fija, lo que evidentemente lo marcó, lo impresionó, lo que decide perpetuar en la literatura es el viejo. Ese viejo que fue apenas un segundo plano emerge al primer plano en la soledad creativa del escritor. Cuando se queda a solas consigo mismo se da cuenta de que no, lo que quiere escribir no es lo que había en el puente, ni cuán lejos venían los enemigos, ni si se veían las armas o si los aviones, no, lo que se le quedó en el corazón, tal vez sin darse ni siquiera cuenta, fue la imagen de aquel viejo desarraigado, de aquel viejo que no tiene familia. Le pregunta, ¿en qué bando está usted? Claro, esto significa, ¿va usted con los revolucionarios o con los falangistas, los monarquistas, los carlistas? ¿Con qué bando está usted aquí en esta tremenda guerra civil? Ay, amigos, las guerras civiles, todas las guerras son execrables, pero las guerras civiles tienen esa depravación extra, esa perversidad extra, que es entre hermanos, entre conciudadanos, entre hijos del mismo país que se libera la guerra. Siempre he encontrado que ese es un aspecto de las guerras civiles que las torna peores que las guerras contra enemigos completamente exógenos. Una guerra contra una nación, otra nación que no es la de uno, cercana o distante, no importa, pues bien que mal es otro país, pero en el seno mismo de esa gran familia que se supone ser una nación, un país, que se supone reposa bajo una misma identidad patria, ¿verdad? Esa guerra es particularmente lacerante. Siento que es una desgarradura, una
fractura terrible en el principio de identidad de un país. Todas las guerras civiles son atroces por esa razón, por esa razón. El enemigo, cuando es exógeno, cuando es exótico, cuando viene de afuera, es una cosa, pero cuando viene de la misma casa de uno, sí, ¿verdad? A nivel doméstico, la guerra civil separó montones de familias. Un hermano iba con un bando, el otro con el otro, el padre con una cosa, la madre con la otra. Es un destrenzarse, un descoserse del tejido de la sociedad, de la urdimbre de la sociedad. Entonces el viejo, pues claro, habla de su vida, de su pequeña vida, de sus animales, que es un gato, 2 cabras y 4 palomos. Sin embargo, los amaba, los quería, y era el cuidador de esos animalitos. Esa era su familia, su única familia, y ahora tiene, con sus 76 años, 12 kilómetros recorridos a pie, extenuado, desconcertado, atolondrado, y pregunta por sus animales. No pregunta por seres humanos. Tengo en total 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras y un gato y 4 pares de palomos. Atención, no es que tenía un zoológico. No es que tenía, no es que tenía una ¿verdad? No era el arca de Noé de ninguna manera. Simplemente 2 pinches cabras, un gato y 4 pares de palomos. Y el viejo insiste, por el gato no hay que preocuparse. Los gatos son maestros en jugársela, en evitar el peligro, son escurridizos, ágiles, son felinos. Son casi fluidos los gatos, prestos, rápidos, furtivos. No, los gatos son expertos en el arte de la sobrevivencia. Tenían lo que Jean Cocteau llamaba el don de la fenixología. La fenixología, ¿a qué le suena eso? El fénix, el ave que renace de sus propias cenizas. Pues los gatos son animales fenixológicos, hubiera dicho Jean Cocteau. Saben renacer, es el mito de las 7 vidas de los gatos, ¿verdad? Entonces, no nos preocupemos por el gato, no nos preocupemos. No sé ustedes, Hemingway no nos dice nada, yo me lo imagino negro, no sé por qué, me lo imagino negro. No quiero imponerles esa imagen, pero así lo veo yo. Luego los palomos confiesa el viejo que les dejó la jaula abierta. Hemingway lo consuela, le dice, bueno, los palomos volarán en su momento, son animalitos, están guiados por ese resorte poderosísimo de la sobrevivencia que llamamos instinto, el primer instinto de todos, el de la sobrevivencia. El gato va a sobrevivir, los palomos van a sobrevivir y las 2 cabras, bueno, con un poco de suerte no les pasará nada. ¿A quién le puede interesar un par de cabras en medio de una conflagración social así? Bueno, sí, si hay hambruna, si hay hambre, si hay miseria extrema, se pueden comer a las cabras, tal vez. Pero bueno, esa es la situación. El pobre viejo lo que echa de menos no es el pueblo, no es su gente, no sabemos si tiene familia, si tiene esposa, hijos o nietos, posiblemente sí. Sabemos que tiene 76 años, que está extenuado, que está sentado a la orilla de un puente, en medio de todo el polvo acumulado, que los pies se hunden en la arena. Todo esto está sucediendo en un puente en algún lugar sobre el río Ebro. ¿Cuál es el río Ebro en España? El río Ebro y la cuenca del Ebro es un río muy importante. El Ebro es el más largo río que se precipita en el Mediterráneo después del Nilo. Es el río más largo que desemboca en el Mediterráneo después del río Nilo, por supuesto. Nada puede ser más largo que el Nilo. Pero el Ebro es un río muy largo, tiene 950 kilómetros de extensión. Nace allá en el sur de Francia, pasa por los Pirineos, pasa por Andorra y recorre España en dirección noroeste hacia el sudeste. Repito, del noroeste hacia el sudeste. Nace en Cantabria, es un río cantábrico, y desemboca en Tarragona, en la ciudad, en el puerto de Tarragona. Ese es el Ebro. ¿Es importante? Sí, es importante en esta historia porque el Ebro era un punto estratégico en la Guerra Civil Española. Ese río era importante. Volar los puentes sobre el Ebro era una cosa importantísima para un bando como el otro para aislar a los enemigos. Lo primero que hacen los seres humanos es botar los puentes, ¿verdad?
ese elemento arquitectónico tan importante que son los puentes, que es el símbolo de la fraternidad, de la unión. ¿Qué es un puente? Son dos brazos que se estrechan, son dos manos que se estrechan, son dos litorales que se unen físicamente y simbólicamente mediante un puente. Por eso es común el locus lingüístico de tender puentes. Hay que hacer puentes. Los pacifistas en el mundo siempre están hablando de hacer puentes, de la importancia de crear puentes. El puente es un símbolo muy grávido de significado. No es cualquier cosa. Un puente tiene enorme importancia. Piensen ustedes en todos los cuadros, batallas, escenas de la historia que tienen que ver con puentes, desde el puente de Waterloo hasta cualquier otro puente, ¿verdad? Todos los puentes en París, el papel que tuvieron en tiempos de la ocupación de París por los nazis y de la liberación de París. Eh, no, es muy importante, es muy importante que todo esto suceda a orillas del Ebro y en un puente justamente. Es un puente simbólico, este viejo no va a cruzar el puente, es decir, no va a sobrevivir, se va a quedar de este lado del puente, él no va a cruzar el puente, ya no puede más. Intenta pararse, da unos cuantos pasos, zigzagueando, haciendo heces en medio del polvo y vuelve a caer sentado. No quiere seguir más, no le interesa seguir más, no tiene ninguna forma de militancia política. Es un hombre simple, sencillo, elemental, irreductible. Todo su mundo son esos animalitos, un gato, dos cabras y cuatro palomos. Eso es todo. Eso es todo. Esa es su familia, ese es su mundo. A él no le interesa la ideología republicana o falangista. Está completamente ajeno a eso. Y bueno, esa es la situación. Ese río puede ser comparado con la laguna Estigia, claro, puede ser comparado con la laguna Estigia, que en la mitología griega era la laguna Estigia o el río del Styx, son básicamente lo mismo. En la mitología griega, la laguna Estigia era lo que las almas de los muertos tenían que atravesar de camino al Hades, que era el infierno de la mitología griega. Recuerden ustedes que había un barquero, un botero que se llamaba Carón. Caronte lo traducen a veces, Carón, que, que transportaba las almas de los muertos de una ribera hasta la otra. ¿Verdad? Ya cuando entraban a la ribera del Hades del infierno ya no había vuelta atrás. De hecho, había un perro monumental, un can, llamado cancerbero, que era un perro con tres cabezas y cola de reptil y que escupía fuego, y el cancerbero estaba ahí para evitar que las almas de los muertos en el Hades se sintieran tentadas a fugarse y a volver a la otra ribera, atravesando la laguna Estigia de una u otra manera. Entonces, lo que no era posible. No era posible toda vez que quien atravesaba la laguna Estigia perdía la memoria, con lo cual perdía la identidad, con lo cual perdía todo sentido de añoranza o de nostalgia, de cosas perdidas. Pero bueno, por si acaso estaba cancerbero. Ustedes habrán oído en el mundo del fútbol, se usa mucho la palabra cancerbero para aludir a los porteros. El cancerbero se lanzó del lado derecho cerca del paral y desvió el balón a tiro de esquina. Tremenda parada donde el cancerbero sapricista, por decir algo. Y bueno, ya saben de dónde viene eso, el cancerbero sapricista, el cancerbero brasileño, el cancerbero alemán, el gran cancerbero ruso Lev Yashin, bueno, el portero, porque estaba cuidando que no penetraran bolas en su marco. Bueno, cancerbero es un perro, un cancerbero, que es una criatura híbrida entre perro y reptil, lo que se llama una quimera. Eso era cancerbero, una quimera. La palabra quimera tiene varios significados. También quimera se puede ver como sueño, como utopía casi. Yo tengo esta quimera, esta visión, una quimera social tengo yo de esto, lo otro, lo demás allá. Pero ahí está el otro sentido, el sentido primero de quimera. Una quimera es un híbrido de animales. Es una combinación monstruosa de especies. Las gárgolas góticas, por ejemplo, son quimeras. Tienen alas de murciélago, pero cola de reptil y cabeza de mamífero o de chacal o de lobo, de hiena. Tienen escamas, pero al mismo tiempo tienen pelos, tienen garras, pero parecen culebras, dragones. Son criaturas híbridas. Las quimeras es lo que fabricaba el científico loco, The Scientist Gone Mad, en la novela de H.G. Wells, La isla del Doctor Moreau.
Era que también se hizo una película en su momento, muy mala, dicho sea de paso, no se la recomiendo. Island of Dr. Moreau. Bueno, el doctor Moreau en esa isla hacía cruces monstruosos. Hombres con cuerpo de cerdos, jirafas con cuerpo de hienas, lobos con cabezas de elefante, unas cosas horripilantes, ¿verdad? Horripilantes, por todos esos animales, esos cruces, esa hibridez de especies biológicas eran quimeras. Bueno, las quimeras del doctor Moreau, hijas de la febril imaginación de H. G. Wells, gran escritor, por cierto, grande, de la época victoriana inglesa. Ahí al lado de Oscar Wilde, de Arthur Conan Doyle, de Bram Stoker, estos grandes, de Robert Louis Stevenson, el autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, de ese grupo, de esa generación de novelistas, ¿verdad? De finiseculares, de finales del siglo XIX. Y entonces eran quimeras. Eso es el cancerbero. Bueno, nos fuimos por un andurrial un poco alejado de nuestro tema, pero esto es para decirles que ese río, ese puente, es en cierto modo una especie de laguna estigia. Aquí hay un intertexto, es decir, una alusión, una referencia implícita, porque no es explícita, Hemingway no lo pone explícitamente, pero tenemos todo el derecho de ver en este río, en el Ebro, una especie de laguna estigia. Y hay un botero, hay un viejo en el barco que transporta las almas hacia la ribera del Hades, del infierno, de donde no pueden por principio salir. Recuerden ustedes que los griegos de la antigüedad tenían la costumbre de enterrar a los muertos con una monedita debajo de la lengua. Los esqueletos exhumados de esa parte del mundo y de ese segmento de la historia aparecían siempre con una moneda entre el cráneo, porque los enterraban con una moneda bajo la lengua. ¿Por qué? Porque, asumían los griegos, el muerto al llegar a cruzar la laguna Estigia y pedir los servicios del botero, Carón, del barquero fúnebre, pues tenía que pagar un peaje. Habría que pagar un peaje por el servicio, entonces los enterraban con una monedita. Esa monedita se llamaba óbolo, era el óbolo, era un signo de muerte, ¿verdad? Entonces, hay algo de eso aquí, en ese puente, ¿verdad? Ese montón de gente, aunque aquí no sabemos de qué lado está el Hades, no sabemos de qué lado está el infierno, si después del puente, ¿verdad? O antes del puente. Siento yo que el infierno está por todas partes. Como digo, el cuento comienza con un movimiento de fuga masiva, con un éxodo. Comienza de una manera turbulenta, agitada. Hay un enorme movimiento social, la gente está asustada, los soldados corren, los campesinos llevan sus sacos pesadísimos a la espalda, los coches caminan como puedan, los soldados ayudando a mover los radios de las ruedas que se quedan varadas en el polvo. Hay una gran violencia, una gran trepidación en este comienzo. Y en medio de ese mundo agitado está el viejo. El viejo es como un autista, está metido en su burbuja de soledad, sentado cuando comienza el puente, antes del puente. Ahí está, él está aparte de todo, él es ajeno al terrible conflicto social que está sucediendo. Él es ajeno, es como una mónada, las mónadas de Leibniz, ¿verdad? Está ahí sentado. Pobrecito, pobrecito. Siquiera los demás están todos unidos por un sentimiento común, que es el miedo. Andan en estado de fuga, ¿verdad? Pero el viejo no tiene ni miedo. Está triste por sus animalitos, eso es todo. Ese es su único mundo. Interesante que todo eso sucede un domingo de Pascua, es decir, un domingo de resurrección. No sabemos, podría haber sido en mayo, podría haber sido en marzo o en abril, depende de la Semana Santa, cuando cae, tiene que caer con la primera, después de la primera luna llena del equinoccio de primavera, y eso, como ustedes saben, oscila, puede ser en marzo, puede ser en abril. En todo caso, este es un domingo de resurrección, cuán irónico, un domingo de resurrección. Y estamos hablando de masas de gente que va hacia su muerte y del viejo que está ahí esperando también la guadaña, la señora de la guadaña, la segadora. Es un domingo de Pascua y sabemos que los fascistas avanzan hacia el Ebro. Bueno, sí, el Ebro es entonces una cosa que hay que cruzar
y probablemente reventar en mil pedazos el puente para que los fascistas no puedan dar caza a los que huyen, ¿verdad? Nos dice Hemingway, era un día gris y las nubes iban bajas porque sus aviones no volaban. Entonces no había aviación, no había peligro de bombardeo, pero las nubes iban bajas. Estas nubes bajas que podemos imaginar grises son muy opresivas, amigos. Si Hemingway hubiera pintado un cielo despejado, hermoso, una tarde linda, un crepúsculo poético, no, no hay nada de eso. Es un cielo cubierto. Son nubes bajas, son opresivas, nos asfixian, nos aplastan. Recuerdo el poema de Baudelaire donde habla de las nubes que pesan como una enorme tapa de sarcófago sobre la gente, cuando son así de pesadas y de bajas, ¿verdad? Entonces, hasta el cielo parece que está de luto, hasta el cielo está cerrado y es amenazador y es opresivo y es asfixiante, ¿verdad? Y bueno, nos dice Hemingway, era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Cuán desesperanzado, cuánta tristeza. El hecho de que no hubiera aviones y que los gatos supieran cuidarse solos, por principio, por definición, es el rasgo de la especie, esa era toda la buena suerte a la que tendría derecho aquel hombre, no más que eso. Su felicidad consistía en que no hubiera bombardeos y que el gatito, que persisto en imaginario negro, que el gatito se las iba a arreglar solo, iba a escapar solo. Los gatos son tremendos escapistas, son maestros de la fuga, ¿verdad? En cierto modo, el gato proyecta el deseo del viejo. El viejo querría ser como el gato, querría tener su agilidad y su instinto de escape, de fuga, pero no puede. Es un viejo de 76 años, repito, está solo y viene de caminar 12 kilómetros con los tobillos hundidos en el polvo. No puede más. Y estamos hablando de 76 años en el año 1938. Eso equivaldría a 90 hoy en día. En 1938, a los 76 años, una persona era ya un anciano absolutamente decrépito, 76 años, repito, en 1938, que es cuando fue escrito el cuento, en plena Guerra Civil Española. 76 años, traduzcanlo hoy en día, a los 88, 90 años posiblemente. Es un anciano, absolutamente ya límite de la muerte, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si para el anciano no hay futuro, el anciano adelante lo único que puede ver es la oscuridad impenetrable de la muerte y de la soledad. Y hacia atrás, pues lo que dejó, que fue un gatito, dos cabras y unas parejas de palomos. Y las que más preocupan son las cabras. Los palomos volarán y el gatito es un especialista en el arte de la sobrevivencia. Y ese, amigos, es el cuento que quería proponerles hoy. Es un hermoso cuento, es un cuentazo, es un hermoso cuento. Vean qué vívidamente, qué eficazmente Hemingway reproduce la tragedia de la soledad moral, para volver a evocar a Max Scheler, ¿verdad? De la soledad moral. Repito, ese hombre no tendrá esposa, hijos, nietos, vecinos, amigos. No parece tener a nadie. No nos enteramos de que tenga a nadie. A nadie, ¿verdad? En cierto modo, Hemingway, que sí tuvo muchos amigos y tuvo 4 esposas y un montón de hijos y de nietos, casi todos suicidas, ¿verdad? Pero Hemingway fue a su modo un gran solitario, ¿verdad? Era un hombre que vivía en estado de éxodo permanente, que vivía viajando, ya pasamos revista a su vida por todos lados que anduvo, ¿verdad? En el Oriente, en el África, en Cuba, en varios lugares de Estados Unidos, en el lejano oeste, en Wyoming, cazando grizzlies, alces y venados, o patos en Italia. Era un hombre muy solo. Es el tipo de hombre que, como diría de nuevo Jean Cocteau, creen que por cambiar de castillo van a cambiar de fantasmas. Jean Cocteau decía, no, 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 no. No creas que desplazándote, ¿verdad? Alimentando la quimera de que en otro lugar la vida será mejor o de que puedo reempezar en otro lugar, no alimentemos
Ahí estamos hablando de quimera en el sentido de ese sueño, esa ilusión, ese espejismo. Es un engaño, mentiras. No va a cambiar la vida radicalmente porque uno va a viajar con uno mismo. Yo en Costa Rica o en Mombasa, en Kenia, voy a viajar con Jack Sagot, lo llevo pegado, es mi compañero de viaje. Me voy a despertar en la mañana amarrado a Jack Sagot y eso es inescapable y todos ustedes también, queridos amigos y amigas. Entonces, Hemingway se desplazaba mucho en la justa medida en que se sentía solo. Era un hombre movido por, de nuevo, por ese fantasma de que en otro lugar tal vez esté la felicidad, de que tiene que haber un Eldorado, una utopía, una comarca exótica lejana donde me pueda sentir menos solo. Pero no es así, no fue así. Y que no nos engañen sus cuatro esposas y la infinidad de amantes que tuvo porque fue muy mal portado. No, no, ese brincar de una esposa a otra como quien juega rayuela, ¿verdad? El mismo año en que se divorciaba, se casaba, revela un alma muy desasosegada, muy llena de miedo. ¿De miedo a qué? Bueno, a la soledad justamente. Antes de que lo abandonaran, él prefería abandonar. Esa fue su política de vida, esa fue su política erótica durante toda su vida. Y vemos mucho de él en este viejo. Es muy significativo que a Hemingway lo haya interpelado tan hondamente esta imagen de este viejo, ¿verdad? Ese río Ebro que nos evoca la laguna Estigia, eh, en fin, todas estas cosas que les he mencionado. Así que es un cuento muy, muy propio de Ernest Hemingway. ¿Cuál es el gran tema de este cuento? Si tuviésemos que extraer un tema, hay muchos, muchos temas que podemos conjeturar aquí, que articulan el cuento. Para mí es la soledad, ¿verdad? Es el drama o la tragedia, en este caso, de la soledad radical, profunda, irremediable, de la soledad inherente a la ancianidad. ¿Cómo tratamos a los viejos en nuestras sociedades? Este cuento propone una reflexión al respecto. Nos invita a reflexionar cómo tratamos al adulto mayor, al ciudadano de oro, a los viejitos, a los ancianos. ¿Qué hacemos con ellos? Los mandamos a un asilo, a una casa donde los cuidan, con nombres cursis, luz del ocaso, hogar de paz, residencia del crepúsculo, no sé, tienen los nombres más cursis del mundo. A menudo los tratan muy mal y sus familias no los visitan y los hijos se desentienden de ellos y los nietos no los van a visitar nunca y mueren de soledad. No, no mueren de cáncer, ni de un derrame cerebral, ni un ataque al infarto al miocardio, no. Mueren realmente de soledad. Mueren por una sobredosis letal de soledad y eso es lo que los mata. Y al ser humano le hace mucho daño la soledad. Tremendo daño, tremendo daño. Los artistas se defienden un poquito mejor de la soledad porque los acompaña su creación. A un artista lo acompañan sus personajes, su música, sus pinturas, su danza, sus cines, sus imágenes, sus sueños, su creación. El artista crea un mundo y lo puebla con una serie de personajes ficticios y esos personajes lo acompañan. Ese es el secreto del artista. Posiblemente tenga más capacidad para digerir la soledad que, no sé, un notario público o un ingeniero informático. Estoy conjeturando nada más. Es una ventaja relativa y tampoco estoy fanfarroneando de que tengamos la descifrada y conjurada la soledad. No, no, no. El artista puede haber escrito todo el día y haber pasado feliz con su creación, pero llega ese momento terrible en que se tiene que meter a la cama solo en la noche es cuando más duro muerde la soledad, es en la noche, la soledad es nocturna. Y tiene que apagar la lamparita de su mesa de noche y quedarse en absoluto silencio, soledad y abandono profundo. Y ahí no lo van a acompañar sus personajes, ni sus esculturas, ni sus pinturas, ni su cine, ni sus imágenes, ni su danza, ni su teatro, ni nada. Ahí queda radicalmente solo el artista, como cualquier ser humano. Creo que el gran tema de este cuento es la soledad y en efecto, creo que nos propone una reflexión en torno a la ancianidad y cómo lidiamos con ella, cómo la gestionamos y cuáles son las respuestas y las soluciones, entre comillas, las soluciones que la sociedad propone para, para los ancianos, ¿verdad? Para eso que llamamos decrepitud, esa fase terminal de la vida.
que es tan difícil, y que no necesariamente tiene que ser miserable. Puede ser una ancianidad muy digna, muy hermosa, muy creativa a su manera, y el ser humano sentirse útil y provechoso casi hasta el final de su vida. No estoy diciendo que necesariamente la ancianidad o la decrepitud equivalen a miseria absoluta. No, no necesariamente. Un anciano rodeado de amor es un anciano feliz. Cualquier ser humano necesita rodearse de amor. El anciano más, porque sus amigos probablemente ya partieron, sus vecinos, su esposa, posiblemente es un viudo o una viuda, sus seres más queridos partieron. Un anciano es un remanente de épocas idas, es un sobreviviente de épocas idas. Los ancianos eran, pues en las sociedades primitivas era el sabio de la tribu, el sabio de la tribu era el anciano. Era él al que se referían los jóvenes, iban a consultar su opinión sobre esto, lo otro, lo demás allá. Y no significaba que fuera un hombre sabio en el sentido científico de la palabra. El francés tiene dos palabras para aludir a la sabiduría, sage y savant. Un ser humano puede ser sage o savant, y voy a explicar cuál es la diferencia. Un savant, un sabio, es un sabio de laboratorio, es un científico que tiene una cantidad inmensa de información en su cabeza, ¿verdad? O de cultura, enorme, enorme información. Eso es un sabio de laboratorio, un savant. Un sage es un hombre sabio, donde sabiduría es sabiduría de la vida, para la vida y por la vida y desde la vida. Ese es el otro, el sage. En español no tenemos esas dos palabras, tenemos únicamente sabio, para aludir igual al señor que está con un microscopio en un laboratorio y al otro, al sabio de la tribu, que tiene las respuestas, al que van todos a pedir consejo. Ernesto Sábato habla con frecuencia de esto, de esta condición del anciano. El anciano en las tribus, en las sociedades, en los clanes, en las sociedades arcaicas, no me gusta llamarlas primitivas porque es derogarlas, arcaicas, el anciano de la tribu era inmensamente valorado. En nuestra sociedad el anciano es un despojo, es algo que estorba, es algo de lo que hay que deshacerse. La figura del abuelo ha perdido todo su prestigio social, todo su rol, que el abuelo era antes el cielo santo, era el eje, ¿verdad? El centro de gravedad de la estructura familiar, el abuelo, el que más había vivido, el que más sabía. La muerte de un anciano equivalía a lo que en las sociedades occidentales sería el incendio de una biblioteca, ¿verdad? El incendio de la biblioteca de Alejandría, para hablar de un hecho tremendamente traumático en la historia del mundo, de la civilización occidental, el incendio de la biblioteca de Alejandría, occidental y oriental en este caso también. Sí, es decir, muere, se incendia, perece una cantidad enorme de información, de vivencias, de testimonios, de recuerdos, de saberes diversos. Muere un anciano, es como que se incendia una inmensa biblioteca. Es irreparable, queda reducida a cenizas todas esas miríadas de libros valiosísimos. No, el anciano es un ser precioso, precioso, digno de ser inmensamente valorado, de ser, de ser mimado, de ser puesto en un lugar de prominencia en la sociedad. Vivimos en una especie de mundo gerontofóbico o geriatrofóbico, ¿verdad? Tenemos fobia, tenemos disgusto por los ancianos, asco por poco, es un estorbo, es un fardo, es peso inerte, que deshacerse de ellos. En lugar de tenerlos activos, productivos y beneficiarnos de su sabiduría en el sentido de sabiduría de la vida, en el sentido de sage, no de savant, el sabio de biblioteca, de laboratorio, de microscopio, de telescopio, no, de sage, el sabio en cuanto a sabiduría del vivir. No hay ninguna más importante que esa, ninguna, ninguna. Entonces, este cuento, entre otras virtudes, nos propone una revisión de cómo tratamos a nuestros viejos, cómo tratamos a nuestros ancianos. Es un cuento muy valioso, amigos, muy, muy valioso. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado, igual que yo, este merodeo por el mundo de Ernest Hemingway. Les agradezco infinitamente su atención
y quedan invitados inmediatamente para nuestro próximo programa, que ya lo tengo preparado. Es un escritor fascinante el próximo que vamos a abordar, en el que sería el programa 105 ya de la serie Quédate en casa con los grandes escritores. Un abrazo para todos y todo mi afecto, toda mi gratitud.